¿Qué tal, comunidad? Sean ustedes bienvenidos a un capítulo más de este podcast de Witromanía. Y vamos a entrar en nuestra sección de corte y queda con historias muy terroríficas. Hoy, como ya saben, tengo compañía a nuestra queridísima Lupita Zárate. Hola comunidad, ¿cómo están? Espero que muy bien. Saludos. Hoy vamos a hablar de unas historias reales que son documentales o docuseries que nos dejaron con esa cara de espanto. Ay, sí. Cuando ves que la maldad no tiene límite. Sí, realmente son historias que pueden encontrar unas en Netflix, otras en YouTube, que fueron las que vimos, pero de historias de estas gente real, no estamos hablando de fantasía ni de Hollywood, son historias reales que vimos, pero que están documentadas de cierta manera y que sí nos dejaron con una cara de qué fue lo que pasó. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Entonces, estas series que vamos a hablar son unas, ¿qué te gusta? Unas poquitas nada más. Unas poquitas. Ese número está bien. Unas poquitas. Unas poquitas menos que más, ¿no? Entonces, hay una serie en Netflix Comunidad que pues, salió que apenas hace unos meses, que por fin terminamos de ver. Es una serie que se llama Los Más Buscados. Ah, sí. Entonces, esta serie la íbamos a hacer junto con otra, uno que se llama Los Hijos de Sam, que la vamos a dejar para después. Que les vamos a dar nuestros comentarios después de esta de Los Hijos de Sam, pero es que está lenta como la cuaresma. Sí, es mucha información esta de Los Hijos de Sam. O sea, está bien porque te dan como a detalle todo, paso por paso, pero sí se te hace muy larga los pasos. No sé, llevamos que 3 capítulos. Sí. Atraparon a uno, voy a spoilearles. Sí. Y no ha pasado nada, o sea, ya te da la ansia de decir, ay, ya que atrapen a alguien más, díganme quiénes son los hijos de Sam. Sí. Pero es muy lenta. Muy lenta. A lo mejor así era la historia, no sé, pero sí es muy lenta para verla. Es cansada. Sí terminas cansado. De un capítulo que dura 1 hora, creo. Sí, duran una cada uno. Sí, de hecho, la vemos en la noche y a mí hasta me da sueño. De lo lenta y pesada que es. Porque como bien dices, es una historia, precisamente estaban hablando de los hijos de Sam, los hijos, ¿verdad? Los hijos. Que son asesinos. ¿no? Y bueno, te agarran en el primer capítulo, te explican qué está sucediendo, porque son en los 70, si no me recuerdo. Y nos dan un contexto de qué está sucediendo, cómo sucede, cuál es el modus operandi, bla, bla, bla. Y después que a lo mejor encuentran que uno, que no queda el otro y que no sé qué. Pero ya como apenas llevamos 3, y ya nos metieron que las sectas, que Charles Manson y que no sé qué. Niños, sí. Entonces te llevan por un lado, claro, a los niños también. Por un lado, por el otro. Te hacen todo un surtido rico, pero no llegan a nada concreto. Sí, tienes que estar muy atento porque tiene muchos detalles. Si te pierdes uno, ya no entendiste de qué. Sí, pero digo que es muy cansado pero nada más, si tú lo ves, como que no hay mucha congruencia entre la información. O sea, me refiero, ya me sacaron a Charles Manson, pero ¿en qué momento estamos hablando de los hijos de Sam? No sé. Entonces, ¿en qué momento los van a hilar? ¿No? Como que se desvían y regresan, y a lo mejor eso cansa, porque no llegan a ningún punto, en ningún contexto de la serie. A lo mejor es de esas series que tienes que ver 2 veces para entender bien el hilo de la trama, pues, porque sí son mucha información. Muchísima información. Creo que nosotros la vemos en la noche, comunidad, y ya llega un momento en que ya estoy cerrando los ojos, pero lo aguanto, pero la quiero ver, porque se las queremos traer, comunidad, pero sí está muy lenta, por eso lo vamos a dejar para otro capítulo, porque sí está muy pesada. Sí, porque es interesante. Yo, por ejemplo, de ellos sí no sé nada, más lo que hemos visto en Netflix. No tengo idea quiénes son los hijos de Sam. Pues sería cuestión también de averiguar. Pues por eso también la quiero terminar de ver. Porque aparte, ellos nos dicen más o menos qué, quién, cómo, pero tendríamos que indagar un poco más en estas personas para saber. Sí. ¿No? Y no he querido, perdón que te interrumpa otra vez, no he querido buscar nada para estar atenta a la serie. O sea, para tu serie, para estar viendo. Sí, porque no te quieres, como que digamos, spoilear tú solita con información que puedas encontrar en internet. Sí, ya una vez que la termine, ya puedo buscar más información sobre los hijos de Sam y ver buscar lo que no entienda. Claro, por supuesto.
Ok, entonces, eso lo vamos a dejar aparte, comunidad. Sí. Ahora sí, vamos a regresar a nuestra lista que teníamos preparada, pues van a decir, oye, no iban a hablar de los hijos de Sam y ya están hablaron. ¿Y qué pasó con los más buscados? Entonces, vamos a ir una que vez. los llevaron los hijos de Sam. Entonces, vamos a hablar esta docuserie que salió pues, apenas este año 2022, donde estamos, en el momento que estamos grabando. Salió en Netflix, se llama Los Más Buscados. Y es una docuserie igual, que nos maneja, como la que hablamos de los tiranos, ¿se acuerdan? Okay. Entonces, cada capítulo habla de un ser, o un criminal, o una persona buscada por los gobiernos. Por algún delito. Ajá, exactamente, porque han sido de los más buscados precisamente por toda la cuestión que conllevan a lo que estaban haciendo. ¿No? Entonces, vamos a hablar del primer caso, así vamos a ir desmenuzando más o menos, como la vez pasada de los tiranos. El primer capítulo que habla de Samuel, el Mayo Zambada, que él es todavía, o era, jefe del cartel de Sinaloa. Bueno, no lo sé. Es porque es el más buscado. Bueno, hasta el momento que hicieron la serie. Al momento que hicieron la serie y el momento que estamos grabando, sigue vivo y es el más buscado. ¿Sigue vivo? Sí, porque pues, es de la serie los más buscados. Ok. Entonces, porque no nos tienen un contexto que lo hayan agarrado. No. De hecho, en ninguno de los capítulos de estos buscados, ninguno atraparon. Todos siguen Solo hubo uno, ¿no? De África. Pero no lo extraditaron, que ahorita llegamos allá. Bueno, ok. Entonces, estamos hablando de el Mayo Zambada, que fue o es el jefe del cartel de Sinaloa, que después del arresto de su hijo, Vicente, y cuando atraparon al Chapo, él se sospecha que es el líder de Sinaloa precisamente y que controla una gran región de México, con todo lo que conlleva los cárteles, todo lo que conlleva la violencia, que son este tipo de cosas. Porque nos decían que también era como que amigo de codo con el Chapo, ¿no? Ajá, qué mal que México salga. En ese tipo de docuseries. Sí somos interesantes en ese sentido, número uno en cosas malas, ¿no? Qué mal, porque sí, nosotros tenemos una gran historia de crimen, pues. Sí, totalmente, porque siempre que nos hablan de México, siempre hablan de cosas malas, de la violencia, sí, o que somos de los países que en sobrepeso, o que somos de los países más peligrosos. Rara vez hablan de nuestras culturas, de la comida. De las cosas bonitas que tenemos. Pero si hablamos en contextos de cosas buenas, estamos por debajo de las listas. Cuando son las cosas malas, ahí sí estamos arriba. Ahí estamos arriba, como buenos mexicanos que somos. Qué mal. Entonces, esa historia que te manejan del Mayo, de cómo se empezó a estar perseguido, que les ganaba, iba un paso adelante de la policía, que ya que lo agarraba, que iba en un hotel porque creían que estaba ahí y justamente ya se había ido, o sea, que se alcanza a escapar cuando iban a llegar. Lo iban a agarrar en una casa y se acababa de escapar. O sea, les iba de las manos rotundamente. O literal como película. Sí, parecía de película. Parecía que ya estaba... Son de esas personas que ya tienen un plan alterno de qué sucedería si llegan a atrapar, ¿no? Sí, seguramente ya están preparados para eso y más. Sí, definitivamente ya tienen todo listo. Sus rutas de escape, todo listo, contactos, todo dinero escondido, no sé, como en las películas. Pero yo creo que es así. Sí, seguramente, pero fue muy interesante la parte en la que empezaban a contar cómo él empezaba a controlar, cómo empieza a tomar el poder, cómo lo empiezan a buscar, cómo empiezan a relacionarlo con el Chapo. Entonces también fue muy, muy, muy padre. No padre, pero interesante más bien. Sí, porque padre no es, pero interesante. No, creo que no. Hay que negarlo. No hay que negar que es interesante. Sí, es interesante, salimos ahí. Sí, hay que reconocer que México tiene un gran problema de drogas. Totalmente. Sí. Yo estoy endrogado, pero no drogado. Endrogado con la tele. Sí, yo me acuerdo que hace tiempo había el amigo de mi hermano. Ajá. Ya lo escucharon aquí, comunidad. ¿Al amigo? No, a mi hermano. A Edgar, que vino a hablar de la hotelería. Me contaba una historia, creo que estuve allí, no me acuerdo bien la historia, de que estaban muy jóvenes, ¿no? Y la familia de este amigo, como que pues, tenían como que problemas de lana, ¿no? Y una vez les dijo él a mi hermano y a otros amigos, es que mi papá está bien drogado. Y todos como con cara de, pues que se metió, ¿no? O sea, ¿tu papá le entra a las drogas? No, que tiene muchas deudas.
Endrogado. Menso. Habla bien. Habla bien. Te puedes meter en problemas por eso. Sí, exactamente. Entonces está el contexto de saber conocer bien las palabras. Ok. Pero bueno, ese es un capítulo interesante, lo podemos dejar. Como es el primero, como en todas, no se vuelven tan interesantes. Entonces vamos a seguir con el siguiente criminal. ¿no? Con más buscado. De los más buscados. Ese de criminal me acuerdo de un capítulo de Dexter, el laboratorio de Dexter, donde lo castigan y un maestro dice que es un criminal. Me acuerdo mucho de esa parte, como la realiza. Vamos a pasar al siguiente, que es el mismo que estabas diciendo, que él se llama Felicien Kabuga. Que él era el que daba el financiamiento. Financiamiento. ¿Eso mismo? Eso es como drogado y endrogado. Sí, yo también. Esas son palabras que me trabo y no voy a poner de repente. Estás endrogado. Bueno, ya dijo Lupita que es el que daba el dinero, pues. Ajá, ¿no? El financiamiento. Para no regarla. Es el que soltaba el billete. Pues. El bayuyo. ¿Billuyo? Billuyo. El billete, los verdes, lo que quieran, como le quieren llamar, para todo el genocidio que estaba sucediendo precisamente en Ruanda. Hay que recordar que la situación en Ruanda fue muy fuerte. Ay, horrible. Hay documentales, ya hablamos de también una situación muy complicada que hablamos. Está la película precisamente del hotel de Ruanda. Entonces, la gente la sufrió y la sufrió feo, y ese señor tuvo parte que ver, ¿no? Porque él es el que daba todo ese dinero. Lleva décadas escapando de las autoridades porque ya lo estaban juzgando y más bien creo que se murió. Sí, él sí se murió, sí lo arrestaron ya, pero estaba ya muy viejito. Y creo que no tardó mucho en morir. De ese pedazo de esa serie, las imágenes que pasan son muy fuertes porque sí sacan cadáveres y sí sacan a gente así muerta en la calle, ¿no? Te hago un paréntesis, una interrupción aquí. Hace como entre los dos las escenas, es que me vino rápido. Las escenas que pasaban, la gente siendo atacada con machetes. Así es. Y es una escena fuerte. O sea, no está en primer plano. Tienen unas grabaciones así lejanas. ¿De lejos? Pero tú te imaginas la tortura que está pasando esa gente. Eso sí es precisamente a donde iba. Esa escena fue la que me impresionó. Decían que les pegaban, les pegaban con el machete en la pantorrilla. En el talón para cortarte y no pudieras correr. Entonces la escena que sale ahí donde es que está así como de lejos, no sé si era hombre o mujer al que estaban atacando, pero se veía que traía como un bebé atrás. Algo traía como un niño así con el rebozo aquí atrás y lo estaban atacando. Y dices, ¡ay! Sí, de hecho, sí, era una persona que... Es que había... ¿racismo? No. Pues la guerra entre dos tribus. Entre las tribus, ¿no? Bueno, más bien el exterminio de una tribu. Sí, ya ven que había estado los Tutsis. Y los otros que se me olvidó. Ya lo hablamos como 2 o 3 veces, se me olvidó. Sí, ahorita se los digo. Ok, no que lo encuentro, Lupita. Hay que recordar, comunidad, que lo de Ruanda, como decíamos, es muy, muy, muy fuerte. Ay, sí, entonces, la escena que dice Lupita es real. Sí. Entonces, ese documental, especialmente este capítulo, no es para todos si no tienen estómago para verlo. Es la escena donde esta persona va caminando, era con un Tutsi, creo, que no tenía permiso para estar allí, no tenía identificación, y lo encuentran un grupo de los malos, por así llamarlo. Ya. ¿Ya lo entonces? Ya. Los Tutsi fueron exterminados por los Hutu. Hutu, exacto. Hutu. Bueno. Entonces, si tú eras Tutsi, estabas en peligro. Seguramente ibas a morir. Sí, exactamente. O sea, entonces era un Tutsi que estaba en las tierras de los Hutu, y los Hutu con machetes. También entraba tal cual Felicien Kabuga con las armas. Pero sí estaba dando machetes. Él estaba dando machetes, el gobierno, gracias a este señor, aunque aún no llegaban con las armas. Y se ve cómo le cortan los talones. Ay, sí, horrible. Para que no corra. Y lo empiezan a golpear. Pues, y a insultar, pues digamos que a golpear con los machetes. Sí. Obviamente ya no pasan más en el documental, pero sí, a ver si seguramente no vivió, ¿verdad? Muy complicado. Sí, horrible. Y esa una parte interesante también es que en la radio de ahí de Ruanda, los mensajes de exterminio que mandaban, ves que salió la locutora sí, y que ya está en la cárcel, pero ella hablaba así como que no olviden exterminar a los Tutsi o algo así, cosas así horribles de matar gente, y ella lo decía, y lo que dijo en la serie es que pues ellos pensaban que estaba bien.
Sí, es que, a ver, ella era la voz de los Hutus que el mismo gobierno mandaba a decir, ¿no? Uh-huh. O sea, lo más poderoso que tenían en ese momento era la radio que acababa de llegar. Eso era un modo de comunicarse con el pueblo. Y utilizaron esa radio para poner en contra a los Hutus contra los Tutsi. Y luego todavía les daba el cerebro, de tal manera que los Hutu se creen todo lo que les dicen y van sobre los Tutsi. Y entonces, en todo ese contexto comunidad, es cuando estuvo involucrado este señor que se llama Palicien Kabuga, que es el que estuvo dando dinero, la lana, para ir consiguiendo los machetes. Bueno, y posteriormente ya fueron armas. Todo. Pero luego se escapa con la familia. Él y su familia se escapan de Ruanda. Porque ya empezó como que a dar la rebelión, el golpe de Estado, todo. Y unos reporteros lo encuentran, no recuerdo en dónde. Creo que en Francia. Algo así. Escapó a Europa. Y lo encuentran y lo entrevistan, ¿no? De qué onda, y tú qué, Francia. Y él lo negaba todo. No, yo nada que ver. Yo soy un empresario, pero yo nada que ver. O sea, fue muy Ay, horrible. Horrible porque, híjole, ahí se demuestra el poder que pueden tener algunas personas, bueno, ahí en todas las guerras, que pueden tener sobre los ciudadanos, o sea, los malos gobiernos, las malas personas, el poder que tienen sobre los ciudadanos que te hacen hacer cosas malas, ¿no? Porque obviamente son malas. Sí. Pues es matar a alguien, matar niños, matar mujeres, matar hombres, todo es malo. Entonces, comunidad, cuestionen todo lo que escuchen y saquen sus propias conclusiones. Así es. Excepto este podcast está para ayudarlos. No nos cuestionen porque ya saben que somos expertos en nada. Sí, críticos de todo. Críticos de todo. Ok, vamos a pasar al siguiente caso, que sí me sorprendió de dónde viene. No tanto lo que hizo, porque estamos hablando de criminales. Me sorprende porque es mujer. Sí. Que se llama Samantha Leutawait, algo así. No recuerdo cómo se pronuncia. Tampoco, es un nombre árabe, que es más conocida como la viuda blanca, que se sospecha que ¿Lidway? Creo que sí era Lidway. Que de ella se sospecha pues varios ataques terroristas. Por ejemplo, ¿se acuerdan que hubo un ataque de un tren en 2005 en Londres? Bueno, pues cree que ella fue la culpable de esta situación. Y digo que me sorprende porque ella viene del Medio Oriente y ella era una líder de ese tipo de situaciones terroristas. Entonces, pues allá con trabajos tienen derechos las mujeres y ella se vuelve la cabeza de... Pero ella se convirtió al Islam. No era de origen árabe o así. Se convirtió. Bueno, sí. Bueno, sí se convirtió, pero siendo ella bueno, mujer, sí. Allá no hay ese empoderamiento femenino. No, por eso me sorprendió. O sea, por fuera que haya sido de ahí o haya llegado allí, que le hayan dado ese poder de cierta manera, o sea, se me hizo interesante cuando lo vimos. Sí, te preguntas como que ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene poner una bomba y matar a gente en otro país? O sea, Nunca he entendido cómo funciona el terrorismo. No, tampoco yo. No lo entiendo. Que la gente quiera hacer ese tipo de acciones, ¿como para qué? No sabremos, bueno, nosotros no sabremos qué pasa en sus cabecitas locas, porque como sabe? Para qué hacer ese tipo de ataque y en otro país, obviamente. Ajá. ¿No? Dices, bueno, pues están bien dañados. Entonces, las cosas que nos platican de la viuda blanca, cómo empezó a trabajar dentro de todos, digamos, de comillas, organización, cómo se empezó a mover para hacer esos ciertos ataques, de los cuales se sospechaban que era ella. Que era ella. Y cómo se volvió una de las más buscadas. Fue realmente, a mí me sorprendió. Sí, aparte se les escapó también. En una ocasión, según la docuserie, sí llegaron a su casa y ella abrió, pero se identificó con otro pasaporte, entonces dijeron, no, perdón, usted no es. Se escapó de sus narices. Y después resultaba que sí era, ¿no? Sí, exactamente. Sí, parecía como escena de película, ¿no? Un pasaporte falso. No, usted no es. Estamos buscando a la viuda blanca. Ay, sí era ella. Ay, perdón, sí era ella. Sí, así de bueno. Pero, pues sí, es la maldad. Pues hecha persona, ¿no? Sí, pero para llegar a ese nivel. Está cañón. Ok, vámonos al siguiente. Híjole, es que de donde viene este personaje sí te la crees toda. ¿De dónde? Este señor se llama Simón
Mogilevich. Mogilevich. A ver. Es ruso, pues. Es el capo de todos los capos ruso, pues. En ruso. En Rusia. En Rusia, obviamente. O sea, él era el jefe de jefes. El jefe de jefes. Serían los Tigres del Norte. Exactamente. Él es el que movía todo lo correspondiente a Rusia. También fue un hombre muy escurridizo. Se les escapaba también constantemente. Inclusive logró eludir a las autoridades varias veces hasta regresar a Rusia, donde sigue siendo libre y poderoso. O sea, ese señor estuvo prácticamente huyendo por toda Europa, pero como no podía escapar de aquí para allá, se regresó a Rusia. No puede salir hasta donde sabemos de Rusia, entonces se anda moviendo en todos lados, pero no pueden dar con él, que es lo que nos platican. Sí, es el que estaba entrevistando a un reportero, ¿no? ¿O era el italiano? No, creo era que él, ¿no? Creo que era él que estaba hablando, que sí, lo encontraron, era un señor gordito. Ajá. Que hizo una redada, creyendo que, porque dicen, tenemos informantes, hay una redada, vamos y por él va a haber más jefes de la mafia en ese sentido. Y pues, cuando se hace la redada, él ya no estaba allá adentro. ¿Por qué? Porque supuestamente hay topos en la policía y alguien la avisó y se fue una hora antes. Agarraron a todos los demás maléficos. ¿De los cuentos? De los cuentos de hadas. Agarraron a los maléficos, de los magos. A los merlines, ¿cierto? Agarraron a toda su gente, pues, las cabecillas. Arrestaron también a varias prostitutas. Sí. Pero él ya no estaba. Al que buscaban, se había pelado. Saluda a la cámara, Spike. Ya llegó aquí, bueno, Spike. Vamos a ver si se queda quieto acá. Ya se puso inquieto otra vez. Creo que él quiere participar. Entonces, que él también era una persona a quien temerle. Sí. En su totalidad. Era una persona que tenía tiene todavía mucho poder, que nadie lo podía prácticamente cuestionar, nadie se podía acercar, y si le estorbabas, simplemente desaparecías. Entonces, sí, era una persona muy, muy temerosa. De cómo te platican dentro del documental todo lo que hacía, el poder que él conllevaba, etcétera. Eso sí era realmente, pues, de miedo cómo es que llegó ahí. Sí, qué mal cruzarte en el camino de estas personas. O sea, algo no les gusta de ti y... Qué mala suerte. O sea, si él llega y te pide algo, creo que hay un caso así, que él llega y te pide, lo tienes que hacer porque... No es pregunta. No es pregunta, exactamente. Sí, quien seas, ¿no? Pero bueno, vámonos a pasar a nuestro último buscado, que es de italiano, como dijo Lupita. Sí. Y él es Matteo Messina Denaro. Matteo Messina Denaro, eso. Denaro. Que es conocido como el último padrino. Ok. O sea, igual, el jefe de jefes allá en Italia. Que se sospecha que él mandó a matar a 2 jueces y algunos ataques terroristas, pero aún sigue prófugo. También. Así es. Sí, eso era como muy misterioso, ¿no? Nadie sabía cómo, qué, dónde andaba, con quién frecuentaba. O sea, sí. Pues él, como todos los demás, pues que se escabullía por muchos lados, que él sí mandó a matar a mucha gente que le estorbaba o que lo juzgaba. Por eso se sospecha que mató a los jueces, porque son gente que estaba en contra de él y son esas personas que en vez de que digan, esos jueces que nada más están ahí. Ay, estos muchachos. ¿De veras? No, a mí me estorban, los quito. ¿No? Hagan de cuenta una bandera igual, pero con un animal al centro. Entonces, pues, sí nos quedamos con cara de... ¿Qué onda con esta gente? Es impresionante cómo llegan a tener tanto poder para mal. Sí. Y que no les importe nada. Pues es gente que no tiene escrúpulos. Nada, absolutamente nada. No les importa a quién le hagan daño, porque agarran parejo, ¿eh? Ajá. A ellos sí no les importa lo que pueda suceder, ni quién les estorbe. Ellos quieren tener poder, como pasó con lo de los tiranos. Sí. Llegar a sus metas sin importar a quién tenga que pisar. Exacto, qué mal. No sean así. No sean así. Ok, ahora vamos a pasar a otro documental. Este lo pueden encontrar en YouTube. Me encontró Lupita viéndolo, pero ya más o menos se conoce la historia, que se llama El escape de Alcatraz. Sí. Que lo lleva Morgan Freeman. Ese me incorporé a la mitad. Ajá, más o menos. Que es un documental, digo que lo pueden encontrar en YouTube porque es un documental que hizo History Channel.
History como muchos que Channel. tiene también por ahí. Pero eso cuando lo encontré dije, este se presta para el tema que vamos a hablar. Entonces me lo eché rapidísimo. Y a ver, aquí les va un dato que nadie preguntó. La isla de Alcatraz es informalmente llamada o simplemente Alcatraz, ¿no? O como muchos la pueden llamar localmente The Rock, ¿no? The Rock. La Roca, que ya venga de una película de conocer nombre, de Nicolas Cage y Sean Connery, ¿no? Exactamente. Es una pequeña isla ubicada en el centro de la bahía de San Francisco, allá en California, y que cerró sus puertas en 1963. Los presos de Alcatraz que intentaron fugarse, a ver otra vez. Fíjense, los prisioneros intentaron fugarse de Alcatraz 14 veces, ¿no? Y no pudieron, no pusieron más escapar todos los presos que querían estar allí. Y el intento de fuga más importante ocurrió precisamente en 1962, un año antes de que cerraran. Y quien escapó fue Frank Morris y los hermanos Anglin, que consiguieron huir precisamente por las aguas heladas que rodeaban la isla. Si ven este documental, comunidad, se van a dar cuenta de todo lo que tuvieron que hacer, porque en realidad aquí nos hablan de que escaparon 3, pero eran 4 los que iban a escapar. Entonces, nos dicen cuál fue el plan, cómo se fue construyendo Alcatraz, más o menos, cuánto mide, te dicen que es un edificio adentro de otro edificio, que está resguardado por un buen de cosas, que si te logras escapar del Alcatraz, todavía tienes que pasar el río congelado para llegar a tierra firme. Entonces dicen, es imposible que alguien no hay manera escapar. Pero, como en la película, por ejemplo, de La Roca, cuando no sé si le recuerdas cuando capturan a Nicolas Cage, bueno, que dicen, bueno, ok, tú escapaste de Alcatraz también, no sé qué, como dice, ¿cómo se llama? Se inspiraron, ¿no? Para hacer la película. Sí escapaste, pero para empezar, ¿cómo saliste de la prisión? Entonces, esto te dan precisamente ese documental, cómo es que empezaron a ver el meollo, quiénes estuvieron involucrados, la historia de cada uno, cómo empezaron a planear, cómo por cierta inocencia de los policías, por un detalle, permitieron que se escaparan estos presos. Estas personas. ¿Recuerdas que estaban hablando de que había uno de estos personajes que pues, él trabajaba dando mantenimiento? Y se daban cuenta que Alcatraz era un piso muy limpio porque lo estaban barriendo constantemente. Sí, pero ese piso lo barrían constantemente porque caía basura del techo, de un espacio que estaba arriba de las celdas. Que estaba abierto. No, estaba arriba de las celdas, entonces juntaba mucha tierra. Entonces esa misma tierra caía. Y él dijo a unos policías, a unos, ¿cómo se les llaman los de las cárceles? Guardias. Unos guardias. Oigan, ¿cómo ven si ponemos unas telas? Porque así ya no caería basura y ya no estamos barriendo todo el tiempo. Barri. Bueno, sí, está bien, ¿verdad? Ponlas. Esas cortinas le sirvieron de camuflaje para que los prisioneros empezaran a hacer un pequeño taller para empezar a armar su escape. Y nadie los veía. Y nadie dijo nada. Y nadie dijo nada porque nadie vio nada. Y luego, inclusive, también se dice que dentro de Alcatraz, los prisioneros, todos los demás, como que sospechaban que algo estaba sucediendo. Entre ellos se dan cuenta. Y entonces, sin deberla ni temerla, o por cuestión de honor de presos, no lo sé, empezaban a cubrir a los que se iban a fugar. O sea, nadie dijo nada y se necesitaban que les dieran tiempo o los cubrieran con ruido o algo así. Los demás presos los cubrían. Ok, trabajo en equipo. Entonces, si lo quieres llamar de esa manera. Pero sí fue una situación que dices, ok, sí estuvo fuerte y difícil. Sí, porque te das cuenta de cómo empezaron a salirse de su celda tal cual. A los hermanos al principio los habían separado porque decían no pueden estar juntos porque son peligrosos juntos. Después, bueno, ok, ya se portaron bien, está bien, júntalos para que platiquen entre ellos, pero fue uno de los errores. Y después empezaron a hacerse otras alianzas y bueno, empezaron a planear hasta que lograron escapar, pero dejaron uno atrás. No les voy a decir qué hicieron para salir, no les voy a decir por qué dejaron uno atrás, lo tienen que ver. Recuerden que está en YouTube, se llama El Escape de Alcatraz, que es el que hace Morgan Freeman, del canal History Channel. Ok, tendré que verlo desde el principio porque esa parte yo no la vi. Sí, pues bueno, sí, empieza primero con la historia, obviamente. Ya tú llegas a lo interesante, por eso creo que te atrapó también. Sí.
Ok, vámonos a otro documental de History Channel que también está en YouTube. Y yo tenía rato que lo habíamos visto, está un poco relacionado como lo que estábamos viendo. Y es El escape de Joaquín Guzmán. El Chapo. El Chapo, sí. Entonces, otra vez también encontramos cómo explican su último escape, obviamente. Estamos hablando del último que sucedió hace mucho tiempo. Ahí les va otro dato que nadie preguntó. Que fíjense que la palabra Chapo es un término muy mexicano utilizado sobre todo en la región del noreste del país, de México. Más o menos allá desde Nayarit o Sinaloa o por esas áreas. Y significa persona de baja estatura, de preferencia regordete. Ok. Entonces, ahí yo no entro. No, yo sí. De hecho, hace muchos años una amiga me decía Chapo. Chapo. Yo pensé que yo creía que porque me parecía el Chapo. Pero después dije, no, porque así se les dice a los chaparros y gordos. Y gorditos. Ajá, ok, yo solo soy chaparra, entonces soy solo... Tú eres Chapo. Chapo. Bueno, entonces, este documental del Chapo, cómo fue que se escapó, seguramente ya habrán hecho en su momento cuando fue la fuga, todas las noticias nos contaron qué y cómo, pero aquí el documental pues ya nos reúnen toda la información completa de cómo lo atraparon la segunda vez, cómo se estaba escapando un buen rato, cómo lo andaban buscando, cómo dieron con él, cómo lo encerraron y cómo surgió el famosísimo túnel. Sí. ¿No? De cómo llegó esa estrategia dentro de la organización del Chapo para generar todo ese escape. Sí, eso sí fue así como exacto. Tuvo que haber sido un ingeniero así súper fregón, porque que lo hicieran y justo abrieran donde tenían que abrir, dices, wow. Sí, ahí sí que son matemáticas exactas. Tuvieron que haber tenido así ingenieros de primera que supieran, primero haber conseguido los planos. Ajá. Es más, 1.5 antes de la primera, saber dónde estaba el Chapo. ¿En qué celda? ¿En qué celda? Alguien tuvo que decirle esta vida adentro, ¿no? Todo es con manipulación, soborno y todo. Pero, ok, ya te dijeron dónde está. Ahora hay que llegar a él. ¿Cómo vamos a llegar a él? Ok, este es el plan, o sea, un túnel. ¿Desde dónde? ¿Cómo? Porque dices, ¿cómo no se dieron cuenta que estaban construyendo un túnel? Si la casa estaba, ¿a cuántos metros de la celda? ¿No? Sí, de la cárcel. Bueno, de la cárcel. Tierra, ¿dónde quedó? ¿Perdón? La tierra, ¿dónde quedó? Exactamente, porque no vieron que hubo movimiento constante de toda esa tierra, o sea, la misma gente de ahí no se dio cuenta. Y luego cómo hacen todo lo que estaban, ya ves que hicieron el túnel apto para que aire, luz, el riel de la moto. Todo equipado. Todo equipado, exactamente. ¿Y cómo dieron con él exactamente en este punto? Imagínate que hubieran llegado a la prisión de otro. Ándale. Este no es, ay, perdón. Bueno, ya vente. Ajá. ¿No? O sea, no digas nada y vente. Ajá, cierra y ya. Exactamente, hagan tus cosas y vámonos. Sí, porque nada más, y luego cuando vemos yo digo que ese Poli se dio cuenta y ya estaban golpeados. Puede ser, es que es mucha coincidencia. Porque casualmente no estaba, ves que hasta en la grabación se oye que están golpeando, para que nadie se haya dado cuenta. Para que nadie escuche. Exactamente. Y ya después cuando él se escapa, como ya suben comunidad, cómo se escapa el Chapo, cómo llega un policía a ver que no está, ¿no? Y avisa. A mí se me hizo medio falso ese aviso. En este país no se sabe. Exactamente. Y bueno, como ya sabrán, a lo mejor ya bueno, también lo van a ver en ese documental, como lo vuelven a agarrar, ¿no? Después de que se le escapó durante meses, ¿no? Ajá. Si no mal recuerdo. Lo dan con él en un hotel, creo, y ya se lo llevan, pero ya se lo llevan a Estados Unidos. Sí, ahí no. Bueno, sí se escapan, ya vimos la de Alcatraz. Sí, también se escapan, ¿no? Pero es más difícil. Bueno, pero estamos hablando del sistema de seguridad antes no había cámaras en Alcatraz, por ejemplo, o puertas eléctricas. Exacto. ¿No? Entonces, ya hoy en día el Chapo, donde estamos grabando, sigue en Estados Unidos. Preso. Dicen que ahí sí está desconectado de la vida, no hay ni quién ni que le dé nada. Entonces, podría decirse que si él se queda ahí como está, por el bien de la humanidad, por así decirlo, se acabó el gobierno del Chapo. Pero siguen más. Pero siguen más, como el Mayo y todos los demás. Todos los que vendrán. Porque después agarraron a su hijo y a su esposa. Y a todo el mundo, pero sabemos que es algo que nunca va a terminar. No, sino siempre es el monstruo de las 1000 cabezas. Corta una y va a llegar otra. Y sale otra, exactamente. O sea que, pues sí. Bueno, ok, vamos a pasar a nuestro último villano, que se le dejé el último porque sí fue de no manches, ¿qué es esto? ¿Cuál? ¿No recuerdas cuál? No.
No leí el guión. Entonces, no hizo su tarea, Lupita. Pero aquí está uno para decirles. Antes de decirles quién es, déjame preguntarles esto, comunidad. ¿Qué pasaría si un día ustedes prenden la televisión y ven una noticia, por ejemplo, es un ejemplo, que... Mira, ¿cómo los tengo todos? Que Chabelo es acusado de acoso sexual. Ok. No, pues imagínense ustedes que crecieron con Chabelo y descubren que fue acusado por acoso, que durante años fue un acosador de menores, de mujeres, y que la gente lo adoraba y tenía un poder. Bueno, pues así hubo un caso en Londres. Ya sé quién es. ¿Ok? Él se llama Billy Sodi, que es una historia de terror británica espantosa, ¿no? Porque él estuvo presente en la televisión británica en los años 70 hasta los 90. 20 años ahí, 30. Así es, y escondió un secreto oscuro y era un depredador sexual que nadie sabía o nadie decía. Sí, porque tú ves las entrevistas, porque pues todo el material que sacan en el documental es original, o sea, es material, ¿cómo se puede decir? ¿Original? Original, en vivo, real. Ok. Real. Y dices, ¿cómo nadie lo vio? Con esa cara de loco que tenía. ¿Sí se le veía la cara de demente? Sí, cañón. Había gente que decía, es que yo veía esto, pero, o sea, estaba obvio, estaban las imágenes, y él mismo inclusive... Lo decía. Sí. Lo decía, a mí me impresionó ya en las grabaciones que lo están entrevistando y dijo que él era el terror de las chicas de secundaria, algo así. Pero lo decía como juego. Como juego, todo el mundo se reía. Qué chistoso es Jimmy. Dice, pero te está confesando. Pero lo estaba confesando. Y lo dijo muchas veces. O sea, muchas veces lo decía como juego, pero estaba confesando algo. ¿No? Entonces es que nadie se dio cuenta o nadie lo quería ver. Inclusive ya ves que después llegó un momento en que sale con su mamá, que ya vimos más o menos por dónde viene su problema. Sí, seguramente ahí con su mamá, ¿no? Sí, porque es que ¿por qué me pegabas tanto? Sí, lo maltrataba a su mamá. Como que la quiso quemar en televisión, ¿no? La mamá, no, yo nunca te pego. Sí, ¿cómo no? Tú me dabas mis buenos fregadazos. Sí, está muy interesante, véanlo porque muestra la cara real de lo que no queremos ver. Sí. O sea, todo lo que vemos en la tele pensamos que es maravilloso y perfecto y quieres estar ahí, quieres conocer a esas personas y nunca te pones a pensar que son humanos como todos. Sí. Y algunos no son buenos. No, otros son cazadores de Así personas. Es, de presas. Porque nada más él era amado por todo el país. Por todo el país. Digamos, por eso les ponía el ejemplo como la de Chabelo, porque era alguien con quien crecía la gente de Inglaterra. Él tenía un programa precisamente como tipo familiar, interactuaba con niños. Hacía regalos, donaciones, ayudaba así a muchas personas. La gente o los mismos niños lo buscaban de tal manera que lo amaban. Sí. Pero no se daban cuenta del monstruo. Que era, porque sale en el documental, salen 2 víctimas, ¿no? De él, 2 que ya son ahora señoras, y a una que abusó de ella en la iglesia. Sí, tendría que 12 años, algo así. O sea, una niña y abusó de ella en la iglesia. Fíjate eso. Y no, como pasa en la mayor parte de las personas que sufren ese tipo de situaciones, se sienten culpables de lo que pasó. Porque creen que es su culpa. Porque crees que es tu culpa, porque crees que, ¿por qué no gritaste? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? Sí. Entonces se sienten responsables y les toma mucho trabajo de terapia el Pero poder sacar esa parte. ¿Cuál era el problema? Bueno, el problema del Jimmy, ese señor, que él se codeaba con los grandes. Se codeaba con Carlos, ¿no? De Inglaterra, ¿no? De Inglaterra, o sea, con la realeza. Él se juntaba con la realeza, era cuates, era consejero de la realeza. Así es, tenía todo el poder. Sí, o sea, él le recomendaba algo a la reina, ¿no? O a Carlos, porque le pedían, oye, tengo esa bronca, ¿cómo le hago? Pues yo te recomiendo que hagas eso. O sea, manipulaba a la realeza de tal manera, ¿no? O así no lo platican. De que era tanta la confianza que le tenían, que por eso se acercaban a él. Entonces, prácticamente él podía mandar a hacer algo por su gusto. Sí, ¿vale? O sea, él podía hacer lo que quisiera. E hizo lo que quiso. Y fue destruir la vida de muchas personas, ¿no? Abusar de muchas personas. También hay otra escena donde están así, él está sentado como entre el público, pero el público son puras chicas.
Y hay una brinca. Ajá, y la que está al lado de él brinca y se empieza a reír como de forma nerviosa. Y él como que da, o sea, la escena da como a entender que él la está manoseando ahí en medio de todo. Si ven la escena, ajá. sí él está entre varias chicas, pero les voy a decir el contexto. Solo se ve una mano de él con el micrófono. Sí. La otra mano no se ve y la chica brinca. Ajá. Y te dan un contexto de algo le hizo. Algo le hizo, ¿no? ¿No? Y estaba en cámara. Así y nadie se da cuenta por revisar qué pasó. Esa chica obviamente no dice nada. Entonces eso más le daba poder a Jimmy. Entonces caramba, pues ahí están las cosas. Sí, grabado. Y luego confesado. Y todo. Y nadie hizo nada porque era alguien famoso, querido por algunos o por todos, pero pues no sabían todo lo malo que hizo. Sí, fue una monstruosidad. Es que no lo quiero llamar ni siquiera de guante blanco porque si era una persona enferma. Se le ve en la cara. De todos los que hablamos hoy, pues teníamos, digamos, entre comillas, los prevenderlos tenían un fin, motivo, eran malos. Querían poder, querían guerra, querían... Pero él tenía un deseo sexual equivocado. Sí, de hecho, se supone que él daba muchas donaciones a casas hogar, como reformatorio para chicas y demás, pero lo que hacía era irse a meter ahí y abusar de cuanta niña podía y demás, y dicen que también ayudaba a los enfermos, entonces también les tocaba a los enfermos, y que también se fue a meter al anfiteatro y quién sabe también los muertos, ¿no? Que se iba a la clínica esta de mental, ¿no? Ajá. Y hagan de cuenta que era su buffet. Sí, o sea, le dieron carta verde de sacar a cuanta chica quería. Porque según él las iba a ayudar, las iba a dar la vuelta, no sé qué, pero era como su buffet propio para saber ahora sobre quién iba a ir. Sí, un depredador sexual, 100%. Pero fuerte. Y con poder, y con fama, y dinero, y todo. Y que murió de viejo. ¿Qué es lo peor? ¿Qué es lo que decías de eso? Es lo que yo digo, lo que me da coraje de estos casos y de los asesinos que hay y todo eso, que se mueren de viejos. Y no pagan. Y no pagan lo que hacen, ¿no? ¿Cuánta gente buena hay que muere a manos de otro, atropellada, un infarto? No sé, de cosas, de formas horribles, y es gente buena. Y estos que son unos monstruos, mueren de viejos. Sí, o siguen prófugos. Pero vaya, no reciben el castigo que deben de tener. No. Entonces sí te dejan con ese de, hijos de... Sí da coraje. ¿No? O se les peló o se murió el canijo de viejo. Así, fácil y sencillo. Cómodo en su cama se murió. Sí, y logró todo lo que quiso. Exacto, hizo lo que hizo, no pagó deuda a nadie. Y sí se da mucho coraje. Sí, da coraje. Eso da coraje. Sí, totalmente. Pues ya lo tienen, comunidad. Tenemos nuestra lista de gente terrorífica que existió. O esperemos que ya no exista esta gente. Fueron documentales o docuseries muy, muy interesantes. En el contexto de información, sí es muy fuerte la cuestión de la información. No tanto las imágenes, pero hay unas... Al de Ruanda sí es fuerte. Las de Ruanda son fuertes, las de Jimmy sí son muy lógicas. Sí, y las demás, sus explicaciones y lo que hicieron, pues sí te dejan sorprendida o sorprendido respecto a lo que estuvo haciendo esta gente maliciosa. ¿Quieres recomendarle algo más a la comunidad antes de irnos? Los hijos de Sam, nada más dejen que tengamos toda la energía para verla completa. Véanla, pero sí tengan paciencia también. Sí, exactamente. Tengan mucha paciencia porque si nosotros nos está costando trabajo, imagínense para ustedes que ya se las tenemos prácticamente resumida, masticada. Yo les voy a recomendar que vean la película, otra vez les repito, de La Roca. Después de haber visto el documental de Escape de Alcatraz. Desde el Escape de Alcatraz, para que se den todavía una idea más cómo está. Ese trae acción, trae un poco más de... Más producción. Un poco más de producción, ¿no? Que esas cosas. Pues ahí lo tienen, comunidad. Gracias, Lupita. Gracias a ustedes. Tengan un buen día. Ahí lo tienen, comunidad. Espero que se hayan divertido, que les haya gustado, que hayan aprendido respecto a ese tipo de gente maliciosa, que hay que conocer la maldad para disfrutar el bien. Sí. Y como siempre, comunidad, les deseo que tengan un excelente día. Bye.